Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver en detalle qué es la interfaz iDisposable. También aprenderemos a utilizarla con un ejemplo dentro de C#. Antes de continuar, no olvides suscribirte, ¿vale? Darle un buen like al vídeo y compartirlo si te gusta. Si eres nuevo en el canal, subo vídeos cada semana, o lo intento, ¿vale? Depende del trabajo que me dé el bebé. Y bueno, he añadido una opción en la web para suscribirse a una especie de newsletter que voy a empezar a hacer ahora en octubre. Y bueno, os podéis suscribir ahí también, simplemente ponéis vuestro email y os llegará un email pues el día 1 o el 2 cuando tenga tiempo de escribirlo. La interfaz iDisposable es una interfaz que es muy simple, ¿vale? Si no sabes lo que son las interfaces, pues aquí arriba te dejaré un enlace. Es una interfaz con un único método, el cual nos provee de un mecanismo para liberar objetos de la memoria que no estén administrados por el sistema, ¿vale? Esta es la interfaz iDisposable. Como vemos, si pongo el puntero, tenemos la interfaz iDisposable y simplemente un método llamado dispose, el cual devuelve void. El punto importante sobre esta interfaz es que está definida dentro del lenguaje de .NET, lo que implica que cualquier clase dentro de nuestros programas puede implementar iDisposable. Y para utilizar bien el patrón, necesitas saber si la instancia que estás utilizando es iDisposable o, bueno, desechable en castellano, ¿vale? Dispose significa desechable. Hace un momento he mencionado una palabra que es recursos no administrados por el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Cuando implementamos iDisposable, le estamos diciendo a los consumidores de nuestra clase que estamos utilizando recursos no administrados por el sistema. Y debido a eso, estos recursos deben ser indicados de forma manual para ser limpiados por el Garbage Collector, el cual es el recolector de basura. Implementar, utilizar y comprender iDisposable es muy sencillo, pero la documentación es muy confusa, ya que siempre hace una referencia a recursos no administrados por el sistema y cosas muy con palabras, ¿vale? Técnicos, que dices tú, vale, si es un recurso no administrado por el sistema, ¿por qué me afecta a mí, no? Porque si no está administrado por el sistema, no está administrado por mí, no. De hecho, eso es lo que quiere decir, que tienes que está administrado por ti, por lo que tienes que apañártelas tú. Como vemos en la imagen, cuando trabajamos en una aplicación .NET, y esta aplicación tiene contactos con el sistema de ficheros, una consulta SQL, la mayoría de servicios web en la nube, sistemas de base de datos, todo lo que sea básicamente fuera de nuestro servicio, ¿vale? Todo lo que sea fuera de lo que es el código, o sea, tú accedes a algo en un FTP, cualquier cosa, ¿vale? Todo eso es un recurso no administrado por el sistema. El ejemplo que vamos a ver luego es utilizando una base de datos SQL. Veremos cuál es la diferencia entre hacer un dispose y no hacer un dispose, ¿vale? Luego lo veremos en más detalle. ¿Cómo utilizamos iDisposable? Si implementamos una instancia de una clase, la cual implementa iDisposable, debemos administrar manualmente su tiempo de vida. Para ello, la instanciamos dentro de un bloque using, el cual por detrás siempre compila como un try finally, ¿vale? Y llamamos al método dispose dentro del finally de forma automática, ¿vale? Como podemos ver en el ejemplo. O sea, básicamente tenemos nuestra clase, que es ejemplo clase disposable, que extiende de disposable. Por lo tanto, debemos implementar el método dispose. Y aquí simplemente llamamos al garbage collector, ¿vale? Y tenemos un método que es ejemplo 1. Entonces, tenemos nuestro test método, que simplemente llama a nuestra clase disposable y que cuando cierre el using, aquí en este corchete de cerrado, es como si llamáramos al dispose. Y llamar al dispose significa llamar al garbage collector para indicar que libere los recursos que hemos utilizado. El ejemplo que acabamos de ver, el del using, es similar a hacer lo siguiente, ¿vale? Que ponemos un ejemplo, instanciamos la clase normal, llamamos al método y después llamamos al dispose al final. Es recomendable utilizar o llamar al dispose lo más pronto que podamos. Yo casi que prefiero poner un using, ¿vale? Porque tú pones un using y al final sabes que, o sea, en tu cabeza está que si no cierras el corchete, sigues utilizando eso, ¿no? Entonces, cuando cierras, automáticamente llama al dispose, que es lo más pronto que puedes, y esto es la función correcta. Porque, por ejemplo, en el segundo ejemplo que tenemos aquí, podríamos tener 45 millones de cosas más y al final llamar dispose, cuando en verdad podríamos hacerlo simplemente justo aquí. ¿Qué pasa si no utilizamos iDisposable? En el caso de que no utilicemos el dispose o no instanciemos el objeto dentro del bloque using, ¿vale? No recibiremos ningún error, lo cual es un problema gordo, ¿vale? No recibiremos este error ni en tiempo de ejecución ni en tiempo de compilación. Pero el problema, pues lo tendremos en nuestro código, porque tenemos un problema gordo. Probablemente no seamos capaces de detectarlo rápidamente, ya que
depende mucho de qué tipo, a qué estamos accediendo, ¿no? Si es una base de datos, si es al sistema de ficheros, si es pues a un servicio en la nube, ¿vale? ¿Cuánta memoria consume? ¿Vale? Todo esto son cosas muy específicas de determinados aspectos. Por ejemplo, una base de datos. Supongamos, el ejemplo que voy a hacer luego es con una base de datos, así que lo hago todo con una base de datos. Tenemos un pool de conexiones que admite 200 conexiones. Y nos llamamos al dispose. Pero claro, nosotros en test, o sea, manualmente nunca llegamos a 200 conexiones. O sea, tardaríamos, yo qué sé, una semana en llegar a 200 conexiones en la base de datos. Por ejemplo, ¿vale? O un día entero. Entonces, no nos daríamos cuenta de que ese problema está pasando. Y además, pasaríamos eso a QA. No tenemos 200 QAs a la vez, ¿vale? La empresa tendrá uno o dos, que además hará otras cosas, ¿vale? Pues esto es muy complicado de detectar. Entonces, llegaremos a producción, pondremos todo en producción, empezará todo a funcionar bien al principio y de repente, ¡pum!, se cae. Se limpiarán solas las conexiones al rato, funcionará todo un rato y ¡pum!, se cae. ¿Vale? Miraremos a los logs y veremos que hay un problema con el pool de conexiones. Y habrá que detectar cómo ha pasado eso. Pues posiblemente seamos capaces de verlo, porque si hay pocos commits, no sé qué, sea fácil de verlo. Pero imaginaos que el pool de o que es la memoria, ¿vale? Que es otro problema, que a lo mejor cargas ficheros en memoria, pero tienes un servidor con, yo qué sé, 128 GB de RAM. Y vas cargando ficheros en memoria, 2 meses cargando ficheros en memoria, de repente, ¡pumba! Out of memory exception. ¿Vale? Pues este tipo de problemas son los que pasan cuando no utilizamos dispose. Y ahora vamos a ver un ejemplillo. Tengo el código ya escrito para ganar un poco de tiempo. Una vez estamos aquí, el ejemplo es muy sencillito, ¿vale? Simplemente tenemos nuestro database wrapper, que lo que hace es conectarse a la base de datos, o sea, crea una conexión si no existe, se conecta, hace un comando select now, que viene siendo la hora, y nos devuelve pues un string con la hora, ¿vale? Muy sencillito todo. Y como vemos, vamos a ejecutar el primer ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. Ejecutamos el primer test. Y bueno, nos va a funcionar, simplemente va a escribir la hora en el console writeline. Ahora cuando termine. Vale, ya ha terminado. Y como vemos, additional output nos escribe la hora, ¿vale? Vale. Pasamos al ejecutar es lo mismo de antes, pero en este caso lo que vamos a hacer es ejecutar el bucle 1000 veces, ¿vale? Ejecutamos el bucle 1000 veces. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como vemos, no estamos utilizando dispose, ¿vale? Este es un ejemplo sin dispose. O sea, lo que hacemos es, cogemos la hora de la base de datos, nos conectamos a la base de datos y hacemos un select now que nos devuelve la hora. Esto es todo lo que hacemos. Y lo ejecutamos en un bucle for 1000 veces. Y ejecutamos. Al ejecutar, esto no sé si ha corrido ya, no ha corrido ya. Pero bueno, va a fallar, vale. Al ejecutar nos da un fallo. Y nos dice, a ver si se puede abrir esto mejor aquí. Al ejecutar nos da un fallo y nos dice que esto ha fallado, que ha saltado una excepción, que timeout expired, ¿vale? Timeout expired es que ha pasado mucho tiempo y que el tiempo para obtener la conexión del pool de conexiones ha sido muy largo y porque esto suele pasar porque ha llegado al límite. Bien, ¿cómo podemos comprobar esto? Si vamos a nuestro base de datos, podemos hacer select use information schema y contamos el número de process lists, ¿vale? Y por ejemplo hay 2, igual ya los he liberado, voy a volver a correr esto rápido. Esto de que no sé cuándo falla y tal, ¿vale? Y ahora, pues antes de que la propia base de datos libere las conexiones, vemos que hay 102, ¿vale? El límite serán 100 y esto es 102. Ahora, para arreglar este problema tenemos dos soluciones. La primera solución es ir a la propia conexión e indicarle que el número máximo de conexiones al pool de conexiones sea, yo que sé, 5000, ¿no? Pero claro, este problema no estamos arreglando el problema, estamos simplemente poniendo un parche encima que es bastante malo, ¿vale? O sea, eso no lo tenemos que hacer jamás. Entonces, ¿cómo podemos arreglar este problema? Bueno, pues lo arreglamos poniendo implementando iDisposable,
¿vale? Ponemos iDisposable, como vemos tenemos una clase llamada DatabaseWrapperDispose y lo que hacemos es implementar iDisposable. ¿Y qué hacemos aquí? Como vemos, getFecha es exactamente igual que en nuestro DatabaseWrapper, ¿vale? Tenemos la misma información en el método getFecha, ¿vale? Tenemos getFecha, que es exactamente lo mismo, pero además de eso tenemos nuestro método dispose, ¿vale? Nuestro método dispose lo que hace es, llamamos a, bueno, tenemos otro método aquí que estamos indicando que hay que forzarla para cerrarlo y tal, pero lo que estamos haciendo básicamente es indicar que se cierre la conexión y quitar la conexión, porque la propia conexión, si vamos a MySQL Connection, es dbConnection y dbConnection is iDisposable. Por lo tanto, podemos hacer un dispose de la conexión porque la conexión es disposable. Por este motivo es por el que he indicado al principio del vídeo que debemos saber qué es lo que hacen los métodos o las clases que utilizamos. Porque si estamos utilizando una clase que es iDisposable, debemos implementar iDisposable. Básicamente es esto, ¿vale? Y entonces, básicamente, pues probamos ahora nuestro test y veremos here. Y veremos como si corremos esto, corremos, ¿vale? Y ahora, si la propia base de datos ha liberado las conexiones, no debería fallar, ¿vale? Y como vemos, si hacemos el additional output, esto es ahora, ¿vale? Esto es ahora mismo. Y si vamos a la base de datos, vemos que únicamente tenemos dos conexiones, que viene siendo esta conexión y la conexión que nos ha generado al abrir esto de aquí, ¿vale? No, perdón, este de aquí, que tampoco le hemos hecho dispose, sigue abierta. Y como he indicado antes, podemos utilizar el dispose en un try finally, ¿vale? Como vemos, ponemos la llamada a getFecha en el try y en el finally simplemente hacemos el dispose, que viene siendo lo mismo. En el dispose simplemente vamos a dispose y hacemos un dispose y super finally llamamos al garbage collector y llamamos al propio dispose de la conexión. Una conclusión antes de acabar es que muchos programas llegan a tener problemas muy serios porque no utilizan dispose de forma correcta o porque simplemente no se implementa de ninguna de las maneras. El uso del dispose es complicado, ¿vale? Como he dicho, debemos de saber qué es lo que hace cada una de las clases que utilizamos. Pero no las nuestras únicamente, sino todas las del framework. O sea, vale, tenemos que saber si una clase es disposable para implementar disposable. Como hemos visto en la de la conexión, vuelvo a la conexión. Como hemos visto en la de la conexión, no tenemos el dispose en el MySQL Connection, sino que está en el dbConnection, ¿vale? dbConnection es dispose, por lo tanto, tenemos que implementar dispose. Como vemos hasta aquí, dispose, pues lo mismo, ¿vale? Debemos implementar dispose. Utilizar bien dispose nos da una estabilidad en el código. Hoy en día, por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud, todas estas cosas de la nube, nos cobran por memoria usada, tiempo de ejecución, conexiones, el pool de conexiones, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, un problema muy gordo es el uso adicional de memoria, ¿vale? Pero el uso adicional de memoria. Este ejemplo que hemos puesto es un ejemplo muy sencillito de una base de datos corriendo una query que simplemente devuelve select de una fecha. Pero hay que imaginarse que esto pues es una tabla que nos devuelve algo de 1 mega. Entonces tendríamos 1 mega todo el rato, o sea, tendríamos 1 gigabyte utilizando todo el rato 1 gigabyte, ¿vale? Porque, claro, o sea, cogemos uno, no hacemos el dispose, cogemos otro, no hacemos el dispose, cogemos otro, no hacemos el dispose, y así pues se va sumando, y te cobran por memoria utilizada, por tiempo de ejecución, bla, 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 hace que vaya más despacio. Pues al final todo eso se transforma en mucho dinero. Por lo tanto, hay que utilizar dispose y hay que utilizarlo correctamente. Lleva un tiempo saber cuándo utilizarlo. Nadie nace aprendido y desde luego nadie nace sabiendo qué es lo que ha escrito otro, ¿vale? Pero bueno, yo en mi opinión creo que es muy útil, por lo menos pararse a pensar que hay que utilizarlo. O por ejemplo, si buscas algo y te sale Stack Overflow, saber que están utilizando un using probablemente porque es un dispose o porque van a hacer el dispose después. Eso ha sido todo en este vídeo de hoy. No olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo si te ha gustado. Dejo abajo enlaces a mi blog y a mi Twitter. Cualquier duda puedes dejar un comentario, ya sea bien aquí en YouTube, escribirme por privado en el apartado de contacto en el blog o por Twitter. Eso ha sido todo, un saludo y adiós.